Hola YouTube, hola Instagram y hola... ay, me olvidé el nombre. No, malísimo. Malísimo empezar así. Soy humano, chicos. Twitch, esa era. Hoy vamos a hablar del propósito, así que nada, si quieren quedarse y descubrir el propósito junto al Daddy, un tema que se habla mucho, pero como que no está muy definido. ¿Qué sería el propósito, viste? El propósito. Y podríamos decir que el propósito sería aquello que nos hace la razón de ser de nuestra existencia, una de las interpretaciones, o para qué vine al mundo. Entonces, esto se puede interpretar desde muchos lados, de hecho debe ser interpretado desde muchos lados y no desde un lugar final o como con una sola, de un solo lado. Pero bueno, hoy lo que vamos a manejar es, básicamente, para saber tu propósito, vos tenés que saber tu sol, necesitas entender la casa, o sea, la casa, el signo en el que está tu sol, todas las cosas que tengan que ver con esto, las casas, los soles, para interpretar, la energía para interpretar el planeta en sí mismo, cada planeta que vamos a estar tocando. Vamos a estar tocando el sol, el ascendente, Saturno, el medio cielo y finalmente el nodo norte. Yo creo que todos, desde mi perspectiva, lo que tiene que ver con el propósito que uno busca, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el Sol, el ascendente, el Saturno, el medio cielo y el nodo norte. Si alguien quiere agregar otro planeta, puede intentarlo, porque en realidad el propósito es una cosa bastante compleja de entender, no es una cosa que se mira desde un solo lado. Pero sí, para entender básicamente qué es el propósito, necesitamos entender múltiples costados. Hoy vamos a empezar, tengo una carta para mostrarles, para usar de ejemplo, para que puedan ir viendo más o menos cómo gráficamente se ve esto. Pero bueno, paso a mostrarles. Tenemos acá esta carta. Yo les voy a mostrar acá lo que veo. Bueno, esto es una carta natal, no se asuste si no entienden nada porque esto se empieza a desglosar, se tiene que desglosar. Hoy vamos a estudiar el propósito. Entonces, para empezar el propósito uno tiene que ubicarse en quién es uno, ¿no? ¿Quién es uno? ¿Para qué está acá? ¿Para qué se ha encendido tu conciencia? ¿Por qué estás en este juego? Y lo primero que hay que ver es el sol. El sol es esa parte que no puede ser eliminada, es como contextuarte. Antes de hablar un propósito tenemos que hablar de quién es uno, ¿no? Y de quién vas a ser. Proyectar un poquito ese sol a futuro, si bien es lo más estable, digamos, de la carta, porque el sol es quién uno es, quién soy yo, cuál es mi energía básica, que después eso se transforma con el ascendente, con Venus, con Marte, con la Luna, con esto, con lo otro, pero todos tenemos una energía base que es la energía del Sol, que después se va moldeando, se va estirando para acá, yendo para acá, ocultándose por acá, o sea, no todos los soles son iguales. Todos tienen características que son propias de un sol, pero no todos somos iguales ni expresamos la energía de la misma manera. Y acá tenemos la carta de ejemplo, vamos a hacer un zoom, estamos buscando esto, el sol, este símbolo que es un círculo con un puntito adentro. Y si se puede entender, parece un ojo, el ojo que todo lo ve, o puede verse también como una célula con la membrana plasmática y el núcleo. Esto tiene un símbolo que tiene que ver con vos, ese círculo interno, vos en el mundo. Y si lo hacemos un zoom out, vemos que la misma carta natal representa eso, porque acá vemos, en la carta natal, vemos todo lo que es un círculo, una circunferencia con un círculo, un núcleo interno. Entonces, acá estás vos, este sos vos y esto es el universo. Y eso es el símbolo del sol, vos en el universo.
Ahora, este sol es un sol virginiano. ¿Qué podríamos decir básicamente de un sol en Virgo? Y que básicamente vinieron a servir. Vos encarnaste con esta energía virginiana porque viniste a arreglar al mundo y dejarlo mejor de como estaba antes de encarnar. O sea, si vos naciste virginiano, en este caso, tiene que ver con nacer para arreglar, limpiar y todas las cosas que tienen que ver con Virgo. Discernir, ordenar, mejorar. Así son los soles en Virgo, así es la energía virginiana. Y esto es una persona que encarna en esta energía virginiana. La encarna porque la es esta energía y la despliega de cierto modo, más escondido, menos escondido. Aunque ya vemos que hay modificadores directos a esta energía porque este Sol está conjunto con Marte, así que le da un aspecto marcial a la cosa. No es tan solo servir y... Es una lucha encamisada, esta persona ficticia, que yo le llamé el hombre gris. El hombre gris justamente tiene que ser virginiano, que le puse fecha el 9 de septiembre de 1989 a las 9:09 en Córdoba, Argentina. ¿Por qué Córdoba? Porque básicamente es el corazón de Argentina y es el corazón del mundo. Si planteamos que Argentina va a ser la nueva Tierra Dorada, eso es básicamente Córdoba. Bueno, entonces esta persona ficticia, o no ficticia porque alguien debe haber nacido y alguien debe tener esta carta, es un Sol en Virgo con Marte. Es decir, que Marte, que es el planeta de la guerra, al estar en conjunción al Sol, le aporta toda esta energía de fuego a este Sol en Virgo. Entonces no es tan solo como, bueno, vine a limpiar, a ordenar, a mejorar, a pulir, a perfeccionar, sino que esto es tomado como, vine a ordenar, vine a perfeccionar, vine a mejorar el mundo, vine a purificarlos a todos ustedes. Es como una energía que ya ves que tiene como un tono medio de guerra, ¿no? Como que esta lucha, este propósito va a ser medio peleándose con todo el mundo. Más porque este aspecto Sol-Marte hace que uno sea ciego de esa energía, que uno tiene una elevada energía que entra en roce o en fricción con el mundo. Entonces, es definitivamente una persona que está luchando por ser. Está luchando por ser y por mejorar y por hacer todos estos verbos, estas acciones que son propias de un virginiano. Ahora, ese sol, nosotros también tenemos que estudiar el sistema de casas. ¿En qué casa está? Y este sol está en la casa 12. Es una casa totalmente opuesta a lo virginiano. Así que acá empiezan a ver esas cosas que empiezan a explicar por qué este sol en Virgo no necesariamente se expresa como el típico virginiano, el ordenadito, el que tiene el laburito perfecto, el que el que tiene todo en orden y que tiene todo el control. Acá en la casa pisciana, en la casa 12, la casa de la espiritualidad, ese sol tiene una lucha y un desafío muy grande, justamente también por ese Marte, porque no son energías, justamente el sol y el Marte, son energías de fuego, no son energías que se expresan normalmente como de fuego, sino que ese fuego es un fuego interno que combuste desde adentro, desde el alma, que quiere. Entonces no es vivido como el clásico virginiano. Esta persona, seguramente, el hombre gris supuesto, una persona que... Y se dice mucho que la casa 12 es una casa maléfica, más para signos como tan vitales como y tan yoicos, tan egoicos como el Sol y Marte. La casa 12 lo funde todo con el universo, lo mezcla todo. Entonces no va a ser el típico virginiano que tiene la vida en orden, sino ese virginiano que un poco sufre por el mundo. Sufre por el caos del mundo y por el orden que se desordena todo el tiempo. Bueno, para hacer estas interpretaciones ustedes tienen que ser astrólogos, tienen que entender básicamente cómo viene la mano, qué significa la casa,
Básicamente, la energía de, la, de los planetas, o sea, por ejemplo, acá Sol en Virgo, tiene que ver con algo objetivo, tiene que ver con algo del universo. Y las casas es un sistema subjetivo de cómo uno vive y experimenta esa energía. Entonces, este Virgo lo experimenta muy a la pisciana, ese Virgo. No es el típico virginiano que tiene todo en orden, que tiene, como les digo, el trabajo, justamente vive lo contrario, ve el caos que hay en el mundo y cómo requiere el mundo de una limpieza, requiere una limpia de energía, porque este sol es como permeable, no es, tiene todo el discernimiento, como virginiano sí tiene el discernimiento, pero el discernimiento ¿de qué? De la enfermedad del mundo. Entonces ya viendo estos aspectos uno puede interpretar que quien es uno es el primer o la primera cuestión que uno tiene que dilucidar, quién es uno mismo, conocerse, uno entiende que es una persona que vino a cumplir con un propósito celestial, vino a cumplir un propósito que tiene que ver con limpiar el mal, limpiar la enfermedad mental o anímica que tiene el mundo, que se manifiesta seguramente en lo físico. Y esta persona debe vivir muchos casos de somatizaciones, porque si no apela a lo invisible y se basa todo en lo físico, es una persona que básicamente podría vivir de enfermedad en enfermedad, de constipación en constipación, muy a lo Virgo, pero no por una razón azarosa porque comiste algo mal que te indigestionó, sino que te estás indigestionando por el estado anímico del mundo. En la casa 12 nosotros no podemos diferenciar lo que es mío de lo que es del mundo. Está todo mezclado. Entonces es una posición media, como se dice, maléfica para el sol, porque no es un paseo por el bosque, un paseíto por el prado donde uno brilla. Uno acá donde brilla o lo que ilumina tiene que ver justamente con cuestiones muy espirituales. Y eso sería lo primero. Con el Marte ahí encima está en una lucha espiritual por el bien. Que muchas veces esta persona seguramente se quisiera inclinar por el mal porque encima todos dicen que el mal paga y que el bien no lo hace, cuando en realidad es al revés. El bien es lo que recompensa tarde o temprano, no lo sabemos, en su justo tiempo, mientras que el mal te endeuda. Entonces, esta persona es un luchador por el bien. También Virgo se representa como una serpiente y las serpientes son animales que son venenosos, pero que tienen una función muy importante para el ecosistema porque ellas limpian las plagas, limpian las pestes. Entonces esta persona debe vivir mucho, es como si viviera la peste del mundo, todo el tiempo y siendo víctima de, o sintiéndose una víctima por este grado de confusión o neblina que se presenta sobre lo personal. No es una persona que está acá pensando en sí mismo, está pensando en un propósito superior, un propósito mayoritario. Esto por un ejemplo, vos podrás tener el Sol, tenés que ubicar en qué signo está y en qué casa, y si tiene planetas, te lo joden. Acá tenemos, bueno, no, una cuadratura Marte. Bueno, no la vamos a analizar porque no tiene que ver por ahora. Eso sería lo primero, definir el Sol. Porque el Sol tiene que ver con lo que uno es desde chiquito hasta grande. Y esas cosas se van modificando, uno va puliendo su personalidad, va puliendo los rasgos. Por ejemplo, este Sol en Virgo podría ser pasar de ser muy criticón a muy compasivo, ¿no? Muy de perdonar. Viste que Virgo se fija mucho en las fallas y en lo que está desacomodado, pero este Sol en Virgo va a aprender que sobre todo por su casa 12 una valiosa lección del perdón y de la mediocridad. Porque Virgo no tolera la mediocridad, pero esta persona va a tener que aprender a tolerar la mediocridad.
y comulgar con la mediocridad humana. Es parte de su camino. O sea, uno puede proyectar con la intuición, uno puede proyectar este sol, que si bien hay un aspecto que nunca se va a, a dejar de ser virginiano, uno nunca va a dejar de tolerar cierta roña, cierta mezcolanza, pero va a ir atenuando cómo acciona más con este Marte, ¿no? Porque empieza siendo una persona quizás muy impulsiva, como yendo directamente con esa lengua karateca que tienen los Virgos, esa lengua que te tira ácido directo sobre la herida. Los Virgos son un poco perniciosos, son difíciles, no son signos que se dejen domar, es un signo que tiene que ver mucho con la Lilith para mí, desde mi opinión, desde mi visión. Es un signo que es la rebeldía femenina encarnada, que si bien parece eh, sodomizada o domada, en realidad no es domada para nada. Los Virgos no son unos domaditos. Son humildes y son servidores. Otra característica de Virgo, su humildad para hacer el servicio. El Virgo no va y hace las cosas por un aplauso. Lo hace porque lo tiene que hacer, porque siente en sus vísceras que si no hace él el trabajo, nadie lo va a hacer. Entonces, bueno, vamos definiendo un poco quién es este Sol, cuál es su propósito en esta Tierra. Su propósito en esta tierra es ser un poco el saneador de la mala energía y limpiador frenético por ese Marte de, de lo que está desordenado. Como que es una persona que vive el caos para ordenarlo y lo lleva en las vísceras. Bueno, ese sería el primer aspecto, uno mirar al sol. Después hay otro aspecto que uno tiene que ver, que es el ascendente. Y justamente hay una relación, un ida y viene, un va y viene, un va y ven entre el sol y el ascendente. Porque el ascendente, una de las cosas que se dice, es que es la máscara no entendida como algo superficial, sino la máscara que protege al sol. Es como uno se presenta frente al mundo, cómo uno está dispuesto en el mundo, cómo estás contextuado en el mundo. Entonces, un sol en Virgo, si yo hablo de soles en Virgo, podría hablar de ciertas características como las que he nombrado, pero que no se expresan de igual manera. No todos los Virgos parecen iguales. Hay Virgos que son más fogosos, hay Virgos que son más calladitos, hay Virgos que son más ordenados, otros más desordenados. Esta es una persona que vive en un caos completo porque está contextuado por su casa 12 y el sistema de casas lo da el ascendente. Acá hay otra manera. Él tiene ascendente en Libra. Entonces, hay otra manera en la que él se presenta al mundo. Él se presenta ante el mundo. Eso es el ascendente, cómo uno aparece en la escena de la vida. Y esa es la máscara que se pone. La máscara, hablando como el super yo psicoanalítico, ¿no? El super yo como esa máscara que uno se pone para enfrentar el mundo. Y él se pone una máscara libriana, como un pacificador, como alguien que viene como a equilibrar, como alguien que viene a unir los polos opuestos, a entender que todas las cosas tienen su corresponsal, que a toda acción hay una reacción, y una persona de cara muy social, muy cordial. O sea, este Virgo puede parecer de primera mano, si vos te lo topás en la calle y lo ves, interactúa con vos, lo primero que vas a ver es algo libriano en cierto sentido, porque esta persona va, va a aparecer como una persona más cordial, como no es alguien que te va a hacer cara de disgusto o asco, como podría ser otro Virgo. Como que los Virgos son más tímidos, ¿no? Los Virgos son más retraídos. Y este es un Virgo que se presenta como una sonrisa, cálido al tacto, o tibio al tacto. Una persona que tiene que lidiar con cierta tibieza interna porque es alguien que no se decide nunca, ¿viste? Porque sabe que hay una correspondencia para todo. Y es algo que eso le va a enseñar la vida. Otra de las acepciones que podemos tomar del ascendente es la misión de vida, la misión personal que uno tiene. Y acá podríamos decir que hay que equilibrar. También podríamos hablar de el desafío de vida.
¿Y cuál es el desafío libriano? Y el desafío libriano es encontrar esa correspondencia que hay en el espejo de lo humano, en las relaciones, en lo vincular. Más porque aparece una Venus en Libra, su regencia, es una Venus en Libra, muy cerca del ascendente a 2 grados. O sea, esta persona está saliendo con un toque de Venus. Viste, acá estaba el Marte, esta persona es muy marcial, es muy proactiva, es muy de querer ayudar, ¿no? De tener esta urgencia por ayudar con ese Sol Marte en Virgo, pero también tiene como esta capacidad de reflexiva y amorosa, este querer dar algo al otro. Ah, me estoy olvidando un planeta que yo ya sé que lo vamos a encontrar. Me cambia antitéticamente la lectura. Les voy a agregar acá la Lilith y van a ver algo más. La Lilith. La Lilith en el ascendente. Entonces, no solamente viene con cariño, sino que viene con la perritud. Esta persona es una perra. Es una perra, una gata, mal. Porque es con una energía. Acá tenemos al Marte femenino. La Lilith es como el Marte femenino, no es la hombría o la energía masculina que conserva su sol, que igual es muy femenina porque Marte en Virgo es un Marte que no es, si se quiere, masculino, no es proactivo en ese sentido, sino que es retraído, es calculador, tiene un ojo muy atinado para ver, como les decía, la falla. Eh, Entonces, hay como un contraste acá entre dos tipos de energía bélica. Acá, hasta que estudiamos la Venus, sí, aparece con una Venus, aparece con un amor, con una sencillez o una humildad femenina, materna, de querer realmente ayudarlo al otro, de querer acercarse al otro, de querer resolver los problemas ajenos, de querer atenuar los problemas, mejorar. Es una persona muy dispuesta al servicio. Ya estamos viendo, una persona muy dispuesta al servicio del otro. En nuestro caso, ejemplo. Pero tiene una energía marcial que no la podemos perder de vista porque si no logra lo que quiere, Dios, bueno, vamos a conocer su peor faceta. Esta Lilith la hace una amante despechada. Es la que te jura amor y te entrega todo el amor. Porque ¿qué hace la Lilith? La Lilith es una energía eh, rebelde femenina. Es una energía que no acepta menos de lo que tiene que aceptar, menos de lo que da. Y hay una sintonía media distópica entre esta Venus y esta Lilith, porque puede ser la que te da todo el amor o la que te clava el batacazo. Es una persona que además, porque estos planetas están en casa uno, están apareciendo en el ascendente, están apareciendo como desafío de vida, porque eso también es el ascendente, es un desafío de vida, es el desafío que se nos presenta y que nosotros tenemos que enfrentar y de cierto modo resolver, o caemos en un bucle por culpa de esta energía. No es un ascendente clásico típico que aparece con energía en Libras tan solamente, ni es redundante que aparezca la Venus en Libra ahí, porque le da como una carga mayor de libriandad. Esta es una persona que quiere ser como una abogada de paz, como una vocera de paz. Quiere entregar y ser justa para todos, pero viviendo mucho la injusticia, porque esa Lilith ahí va a vivir justamente todo lo distópico. Va a vivir la injusticia, y se lo va a tomar muy personal, porque está ahí en el ascendente, o sea, las injusticias le pasan a esta persona en la vida. Entonces hay como un juego de máscara y de verdadera esencia entre el Sol y este ascendente, que la única sintonía que tienen es que viene con una energía muy marcial, como que esta persona va, me la imagino muy, a veces desacatada, como que va contra todo porque se lo toma muy personal, se toma muy personal la lucha
esa lucha encamisada que está viviendo se la toma muy personal. O sea, aunque sea de otro, el problema del otro es el problema de esta persona, porque habíamos dicho que estaba el sol en casa 12. Entonces es una persona que no puede distinguir o discernir, aunque sea virginiano, cuál es el problema del otro y qué es el problema mío. El problema del otro es un problema mío porque lo vive así. Esta persona, el problema del prójimo, el problema de, lo cual lo hace muy pisciano o apicianado por estar en casa 12. La experiencia de vida es muy piscianizante porque no es que está delirando que quiere meterse en los temas de los otros, es que realmente ver el problema del otro, él lo ata de una manera muy singular a un problema de todos, a un problema que todos tenemos. Por ejemplo, puede ver a una persona en la calle que está pidiendo con cierto lamento en su cara, está pidiendo plata para subsistir. Y él entiende, esta persona, que yo le dije que era hombre, pero realmente es muy mujer. Esto sería muy equilibrante en su vida. Haber nacido hombre para vivir una experiencia muy femenina y poder contrastar estas visiones de los géneros, ¿no? Porque hay una elevada carga sexual o libidinosa en esta vida, tanto por el ascendente con esta Venus y la Lilith en conjunción, como por el Sol con Marte. Es como algo que se lo toma muy a pecho, como un fuego, algo, un fuego que arde adentro suyo. Y esta persona pobre, que uno puede querer ayudarle, puede querer darle plata, uno se puede dar cuenta de sus carencias y sus miserias internas. Esta persona quizás tenga el ojo para darse cuenta de las miserias internas. Y que no todos los que parecen ser pobres realmente son pobrecitos. A veces son gente maliciosa. O sea, no digamos que todos los pobres de dinero son personas humildes, porque esta persona puede percibir quizás como esta persona se caga en el otro, o es un egoísta de mierda, siendo que el ego es un tema en su vida, es un tema que tiene que reparar porque el ego se lo lleva a pecho, ¿no? Es indiferenciable esto para esta persona, por el Marte con el Sol, y por la Lilith, porque la Lilith odia el ego de los machos. Odia el ego. Es una persona que hasta creo que un poco puede llegar a odiarse a sí misma. Entonces empezamos a ver cierto aspecto más sutil que son estos puntitos. Esto es un semisextil, entiendo. Claro, va desde la Lilith al Marte. Hay una lucha interna consigo mismo, con su propio ego, porque esta persona también no es que descarta o rechaza su propio ego, pero se nota, se puede detener a sí misma y notar su propio ego. Entonces es una persona que viene creciendo desde el ego y cuando ve a otra persona que está más bajo, luchando o luchando con su propio ego, es una persona que en su camino de vida le cuesta no ser una perra. Salir como una perra, clavarle el tacón a aguja en el pecho diciéndole, ¿ves que vos sos la mierda? Incluso cuando te haces el pobrecito, sos un carente del orto. Me lo imagino así, operando en los numerosos días de vida que tenga esta persona. Me lo imagino luchando contra todo. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos ver del ascendente? Y aspectos al ascendente podríamos ver si hay otros aspectos, sobre todo los rojos, las cuadraturas, que son las que más nos interesan, los que más nos interesan estudiar, porque son las que definen si estamos siendo, sobre todo para hablar, hablar en completitud de esta persona, pero ya una conjunción entre Lilith y Venus me habla de un tema con la madre, una madre que puede ser aparentar, mucho esto es un tema muy de la Lilith, aparentar ser la buenita, pero en el fondo ser una perra, ser mala, ser mentirosa, ser doble cara, ser careta, o sea, luce para afuera de una manera pero realmente es otra cosa por dentro. Es una persona que es rabiosa incluso, bicha, venenosa. Y este tema lo tiene con la madre, porque es un juego de amor-odio.
Entonces, ya bien, vean cuántas cosas se pueden estar hablando del propósito. El propósito tiene que ver con hablar de la vida de uno, hablar de las luchas y de lo que se presenta enfrente de esta persona. Ya sin querer hacer una lectura global de la carta natal, tenemos que hablar un poco de cómo vive la vida esta persona y cuál es esa lucha, porque el propósito no es simplemente decir, bueno, vos viniste a, si lo querés decir, sí, pero esta persona necesita algo más para tener una idea comprensiva de cuál es su propósito en la Tierra. Después también tendremos que estudiar, como es el ascendente Libra, acá les hago un asterisco, estudiar quizás el regente de la carta, porque ese regente va a dar una tónica o bañar la experiencia de una cierta manera. Y bueno, es Venus, Venus en Libra, así que ya como he hablado de Venus, en este caso no lo voy a hacer. Pero si fuera ascendente Capricornio, tendremos que hablar de Saturno. Si fuera ascendente en Sagitario, tendremos que hablar de Júpiter. Va a bañar esta experiencia con una energía. Es como que va a armar la escena de la vida en la que se presenta y va a guiar ese camino de vida hacia lo que aspira. Él aspira, pues ella, esta persona aspira a un equilibramiento, sobre todo de las energías masculinas y femeninas, un equilibramiento de los polos, de la luz con la oscuridad, del bien con el mal, encontrando que no hay bien sin mal y no hay mal sin bien, que son dos categorías, un binomio inseparable. Como es ascendente Libra, mucho de esto se va a presentar a través de las parejas y de las relaciones o vínculos que tenga esta persona, porque se va a llevar un aprendizaje de cada uno de ellos, solamente por ser ascendente Libra, y encima más aún por tener a la Venus. Entonces estamos hablando del sistema de valores de esta persona. Uno puede extenderse infinitamente. Yo si quiero puedo meterme en la casa 2 de esta persona y hablar un poco bueno, de Escorpio. Podría hablar incluso de esto, si uno quiere ser más extensivo, puede hablar del Plutón en casa 1, pero mi misión ahora es darles un pantallazo bastante extensivo de cómo se estudia el propósito de una persona. Bueno, esto hasta ahora, Sol, ascendente, con los planetas que hay ahí o los aspectos que hace, nos sirve para estudiar esto. Ahora tendremos que pasar a otra categoría. Vamos al Saturno. Vamos al Saturno de esta persona y acá es donde empieza la fiesta, porque Saturno lo tiene en el grado 7 de Capricornio y lo tiene retrógrado. Vamos a hacer un zoom para estudiar esto por un momento en pequeño y luego enlazarlo al resto de la carta. El Saturno es muy importante de estudiar porque tiene que ver con el factor tiempo y lo que nos hace evolucionar. Es como el arco evolutivo de tu personaje y a qué miedos o a qué carencias nos enfrentamos, el tiempo tiene que enseñarnos. Y tiene justamente Saturno en Capricornio, en su propio signo. Saturno en Capricornio, ya vamos a hablar del retrógrado y ya vamos a hablar de esta conjunción bastante onerosa que tiene con la Luna. En el grado, sí, ya está la Luna en Sagitario, tenemos que hablar del Urano, tenemos que hablar del Neptuno sobre todo, y después tenemos que hablar de toda esta oposición a Júpiter con Quirón. No, no, bueno, es un montón, vamos por partes. Bueno, un Saturno en Capricornio es el Saturno encarnado, o sea, esta persona va a vivir la regla del tiempo y va a tener que aprender a cómo valorar el tiempo, cómo trabajar y cómo crearse desde abajo, crearse desde nadie, la regla del capitalismo, esta de que en un sistema, no digamos el capitalismo como un sinónimo de Saturno en Capricornio, sino porque Saturno en Capricornio habla del sistema. Esta persona le va a pesar mucho el sistema, porque el sistema él no va a poder ser fácilmente distinto al sistema.
como tiene Saturno ahí, es una persona que va a tener que estar todo el tiempo visando sobre, sobre el tiempo, sobre dónde pone la energía, sobre cómo ser productivo, cómo lograr su autonomía. Son aprendizajes propios de un Saturno en Capricornio. ¿Y por qué nombro a Saturno? Porque Saturno tiene que ver no por su carta per se, sino porque Saturno nos implica a todos. Implica esto, el factor maduración. Cómo vamos madurando y qué regla vamos aplicando en nuestra propia vida. Bueno, Saturno es también tiene que ver con algo de la ley del padre, ¿no? Es como la ley que se nos impone a nosotros. Es la ley que nos enseña a cómo es la regla del éxito, cómo llegar al éxito. Y es el aprendizaje que tenemos que cultivar sintiéndonos muchas veces miedosos, porque en este lugar donde está Saturno es donde nosotros percibimos un miedo, donde nosotros percibimos que no lo tenemos todo. Y es justamente algo que te va a enseñar a madurar de pecho, te va a enseñar a madurar a la fuerza, digamos. Porque un Saturno, ¿qué hace Saturno en Capricornio? Y Saturno en Capricornio te obliga a enfrentar las crisis y a hacerte responsable. Hacerte responsable a la fuerza, a madurar, y con el tiempo no es una persona que se pueda hacer el pelotudo o que pueda mirar para otro lado y decir, bueno, de esto no me hago cargo. Es una persona que va a tener que estar lidiando mucho con el sistema, con los abogados, con las leyes, con los jueces, con el presidente, con un montón de cosas que tienen que ver con el sí mismo. O sea, es como indisoluble lo que es él respecto al sistema, porque el sistema todo el tiempo le está presionando. Es como el tiempo que le dice, dale, apúrate, el tiempo se va. El tiempo se va, el tiempo corre y si no le estás aprovechando, y acá uno tiene que realmente comprender si está hablando del típico sistema, si está hablando de dólares, si tiene que trabajar en dólares, trabajar para el exterior, meterse en TikTok o meterse en dónde carajo para lograr su lugar de éxito. Aunque esta energía está retrógrada, está también con Neptuno. Déjenme ver acá si Neptuno también está retrógrado, también está retrógrado, con Urano retrógrado. Esta persona tiene un quilombo acá en su vida, ya lejos de lo personal. Apiádense de esta carta porque esta persona vino a uno de esos guerreros de Dios que vino justamente a lucharla fuertemente, que no puede disolverse del tema del sistema. Es alguien que a pesar de no haber entrado en el sistema o acomodarse fácilmente, porque como es retrógrado, los planetas retrógrados son planetas que no funcionan de manera directa, no funcionan como es directo. Por ejemplo, un Saturno directo en Capricornio te obliga a tener que meterte en el sistema, conseguir un laburo bien pago, pagar el derecho de piso porque sos nuevito y no tenés experiencia. Pero bueno, lo tenés que hacer igual porque hay que pagar las cuentas, porque tenés que ser adulto, responsable. Te va a enseñar una fuerte lección de madurez y de valoración del tiempo y de productividad. Pero como está retrógrado, todas estas cosas están trastocadas, digamos. O sea, él va a ver, esta persona que tiene Saturno retrógrado en Capricornio, va a notar que en realidad este Saturno en Capricornio es injusto. Muchas veces se presenta como injusto, que los jefes, es una cosa muy de Saturno en Capricornio, los jefes son altaneros, son inútiles, no cumplen con lo que deben cumplir, si pueden saltearse la ley se la saltan, que no sería lo típico de un Saturno en Capricornio normal o directo. Es una persona que va a vivir todas las injusticias del sistema y que le va a costar muchísimo más entrar, no solamente porque cuesta tiempo y cuesta esfuerzo y cuesta lo que implica realmente escalar en la pirámide social y lograr un status quo. Él va a notar que este status quo en algún momento se va a dar cuenta de que es injusto y de que qué sé yo, por ejemplo,
él manda el CV para el currículum vitae para entrar en un laburo de prestigio, ¿no? Y le dicen, sí, sí, nosotros te llamamos. Y él cree haber dado una muy buena entrevista. Entonces va esperanzado que lo vayan a tomar porque se siente confiado. Pero se da cuenta que no pasan los días y no lo llaman. No lo llaman del laburo, porque no quedó. Entonces, y luego se entera que una persona que conoció también en el medio, que no estaba para nada preparada, entró en este trabajo. Lo notó cuando fue a la entrevista, notó una persona que no estaba dando la tecla, pero como era un contacto como un Nepo Baby, él sí entró. Entonces él va a percibir todas estas injusticias del sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer él con esta lucha? Y tiene que darle la vuelta al sistema. Tampoco es volverse un paria y irse a vivir al campo o al medio del desierto, sino que tiene que buscarle la vuelta y operar como cierto grado de revolucionario, porque acá esto encima está mezclado con Urano, con Neptuno, y Urano y Neptuno ya le agregan una carga muy fuerte a este Saturno. Es como si fuera una cruz en la espalda y encima en la casa 3. Ya estamos viendo que esto tiene que ver con la casa 3. O sea, tiene que ver todo con cómo se comunica. Porque la comunicación es clave para esta persona. ¿Cómo dice? Porque esta persona puede ser muy de quejarse frente a los jefes y marcarle la falla. Che, pero lo que estás haciendo no está bien. O entrar en un laburo mal pago y que realmente no recompensan sus horas extras, ni está en negro y no le pagan lo que le tienen que pagar, no le pagan la jubilación. Entonces ya está notando que las cosas no funcionan, que las cosas son injustas y que el sistema es injusto y que se tiene que caer el sistema. Eso es lo que hace un Saturno retrógrado, más en Capricornio. Este sistema se tiene que caer. Ya tengo que ver cómo hago para que se caiga, porque no es que voy directamente a la sede de ANSES y las voy a quemar a todos, sino jugar un juego de ajedrez y de la mente por la casa 3. Es un juego donde tiene que pensar muy bien su jugada y qué va a decir y cómo va a transmitir sus pensamientos, porque no es una persona que se la escucha fácil. Y esta lucha con Saturno no tiene que ver solamente con el ámbito laboral, tiene que ver con todas las personas que lo entienden. La gente está inmersa en el sistema y él, a pesar de estar despierto, es una persona que lucha con las personas que están dormidas, que no quieren escuchar, que a pesar de que busquen las palabras y busques la forma de decir las cosas, la gente no escucha y no quiere escuchar, y aunque sean esclavos del sistema y estén sufriendo por el sistema, tampoco se quieren rebelar. Y acá empiezo a ver esto del Neptuno y el Urano. El Urano retrógrado me va a traer un conflicto con la humanidad, porque es una persona que no es como el genio que no pudieron ver en su momento, o el profeta que no lo es en su tierra. Va a sentir un grado de desconexión humanitaria a pesar de darse cuenta de que está inmerso en este menjunje con la sociedad, donde afecta a Saturno, afecta el factor de el capitalismo, el sistema, que nos quiere dormir, que nos quiere hacer sucumbir, que nos quiere controlar. Y no porque sea justo ni bueno, ni porque la humanidad sea rebelde. Es justamente lo contrario, le hace falta una dosis de rebeldía, porque este Urano, que es el planeta de la innovación, del cambio, de la rebeldía, de la unión con la comunidad, de la unión con el mundo, también está retrógrado. Y el Neptuno también está retrógrado. Neptuno, el planeta de la espiritualidad, el planeta básicamente de Dios, acaba a sentir como una desayuda total de Dios. Es como si estuviera caminando el camino solo. Entonces, este Saturno se vuelve como la cruz crística sobre esta persona, la cruz que lo obliga a tener que realmente tener que hacer el trabajo doble o triple o cuádruple, y que no surge la recompensa tarda en llegar. Entonces acá también hay una lucha contra su propio padre espiritual, con Dios,
porque pareciera que Dios se borra y que Dios no está y que Dios le hace vivir un gran sufrimiento en el alma, lo cual lo puede llevar por el mal camino y desatenderse totalmente espiritualmente y desconfiar y volverse ateo y decir, ¿y Dios dónde está? O sea, estos cuestionamientos se los hace. ¿Por qué Dios, si es tan amoroso, deja que la guerra sea o no mata a los injustos? ¿Por qué Dios no hace nada? Entonces son un montón de cosas que tienen que ver con lo neptuniano retrógrado. En encima Neptuno retrógrado es una fe puesta en el mejoramiento del sistema para que sea más justo y que todos lleguemos al éxito. La persona nota o percibe que si hay una mala distribución de las riquezas, obviamente nunca nadie va a llegar. Y esto le cuesta sobre todo. Es una mezcolanza que se le mezcla y es un tema arduo del día a día que tiene que luchar porque está solo. Se siente muy solo en esta lucha. Siente que no hay una recompensa. Bueno, fíjense lo extenuante que debe ser para la vida de este hipotético sujeto, de los que nacieron en el 89, sobre todo el 9 de septiembre y sobre todo a las 9:09, porque encima Júpiter tiene todo esto opuesto a Júpiter y te diría también a Quirón en Júpiter, en Cáncer. O sea, también hay que estudiar ese aspecto. Bueno, en corto, Júpiter tiene que ver con la expansión, con la fe, con lo que queremos estudiar, con la vocación. Hay un llamado acá muy fuerte, por suerte no está retrógrado, hay un llamado muy fuerte a curar, a sanar, todos temas que tienen que ver con cáncer. Y a sanar sobre todo por este Quirón, que es la herida del alma. Es la herida, es lo que nos duele, es donde nosotros nos sentimos desprotegidos. Y acá hay una cuestión con que ninguna carrera, porque estas son las carreras que elegimos también, nuestro llamado vocacional de queremos ser, ¿qué queremos ser? Y bueno, a esta persona le pueden interesar mucho la psicología, la enfermería, el cuidado de los niños, todas cosas que tengan que ver con cáncer, con la energía femenina. Y como está opuesto, es como una lucha entre lo que quiere, lo que debe y lo que quiere, lo que aspira. O sea, hay algo que le demanda con este Saturno. Yo siento que es como el rey de esta triada o cuatriada, no sé cómo decirlo. Hay una lucha entre lo que debe y lo que aspira, porque él aspira a curar el mundo, a mejorar, a crear familia, quizás tiene el sueño de ser padre, o quisiera encontrar el amor, o quisiera encontrar, y que ciertas relaciones va a encontrar en el amor. El tema es que va a estar apretado por este Quirón que pronto le va a hacer saber que estamos todos rotos. Otra carga más para esta dura persona. Bueno, la verdad no escogí la carta más simple de analizar para el propósito, porque ya como está todo atado, parece que estoy leyendo la carta directamente de esta persona. No quiero extenderme mucho sobre cosas porque no es lo que interesa, pero así debería ser la lectura del propósito. Si vamos a estudiar Saturno, tenemos que estudiar todos los aspectos. Y también, ¿qué más tiene? Tiene una cuadratura con Mercurio, con las ideas, la comunicación y el pensamiento, porque a veces es una persona que, como tiene Mercurio en Libra, puede tener mucho tacto para decir las cosas al punto que no dice nada. O que está en un juego entre si dice algo y pierde por decir, o se calla la boca y pierde igual por no decir. Entonces como que está muy presionado este Mercurio en Libra, está como viendo el quilombo de Saturno en Capricornio retrógrado con Urano y Neptuno y toda esta lucha contra el sistema que no provee ni mejora ni realmente está construyendo una pirámide, sino que estamos viendo un mundo corrupto. A esta persona la corrupción le va a molestar mucho y va a ser muy vocal con la corrupción por la cuadratura con Mercurio, pero por eso también va a sufrir, porque se va a llevar
mucho hate, o sea, si está en las redes vociferando, diciendo la palabra justa, aunque diga lo justo y lo diga con armonía, hay gente que no puede escuchar lo que él tiene para decir. Ya habíamos hablado de la casa 3. Ahora se le suma el quilombo de la casa 9, estas aspiraciones de querer curar y sanar al mundo, una herida muy personal, que él lo eleva al medio cielo. Y acá estamos viendo ya el medio cielo. El medio cielo es otra cosa que hay que entender. ¿Por qué hay que entender? Porque es el lugar de éxito de una persona. Y esta persona se lleva siempre como la impresión de que va a fracasar en el mundo. Era Quirón ahí porque nota que la gente no puede sentir, la gente no revela su emoción, vive en un mundo donde la gente sufre un montón, pero sufre en silencio y se calla. Y él mismo, teniendo una dura lucha con lo familiar, con la madre, con, con el mandato de la madre, porque eso también podríamos interpretar con Cáncer en el medio cielo, un mandato familiar que él tiene que cumplir, de sanar a su familia, sanarse él para sanar al mundo. Entonces él tiene sus propios problemas, pero sus propios problemas bien son el rito iniciático, sus propios dolores y sus propias heridas son el rito iniciático que le permitan a él poder realmente curar al resto. Entonces él tiene que visitar emociones muy negras a veces y dolorosas, a pesar de que no quisiera, porque tiene la luna en Sagitario. Van viendo que esto se entremezcla entre todas las cosas, ¿no? O sea, no es una lectura de voy a leer o le voy a pedir al chat GPT que me lea mi carta natal, porque no es tan así. Esto solo te lo puede hacer una persona y un verdadero astrólogo, alguien sensible y empático con tu carta. Como yo estoy siendo empático con esta persona ficticia o que no sé si existe porque no me la he cruzado, inventé una carta solamente por numerología. Y esta persona tiene Quirón clavado en el medio cielo, así que ya te digo, no solamente por Cáncer, sino sobre todo por Quirón, esta persona es como que percibe que no hay éxito, no hay éxito para él, por lo menos por un gran tiempo en su vida, o con esta lucha que hay con la depresión, porque es como que el mundo te quiere deprimir, el mundo te quiere tirar abajo. Y por suerte tiene el Júpiter acá al lado que le muestra siempre la luz en la depresión. En toda depresión hay un gran aprendizaje. Es lo único que yo creo que lo sostiene dentro de todo, dentro de tanto sufrimiento, tanto dolor. Y también está el factor de lo personal. O sea, yo podría hacer otro análisis totalmente distinto a dos personas que hubieran nacido en la misma hora, el mismo día, porque reaccionan distinto ante estas mismas asperezas, estos mismos aprendizajes. Si uno los lleva más o menos de la mano, uno va evolucionando. Si uno no los lleva y esquiva o se evade, porque un Quirón en Cáncer puede ser una persona que es muy evasiva de sus emociones y de realmente ver su mundo emocional. Más cuando tiene una luna en Sagitario, como veíamos acá abajo, una luna en Sagitario que quiere la luz, pretende la luz y ir hacia adelante. O sea, podría convertirse en un negador de sus emociones o pudiera ser un gran revelador de la emoción que tiene. Y ese sería el único lugar de éxito que tiene habilitado. El de un sanador, de alguien que comulga con su sufrimiento, que comulga con esta dura cruz que lleva en la espalda para poder de algún modo tratar de mejorar el mundo. Yo creo que es una persona, en síntesis, que trata mucho de mejorar el estado del mundo, ayudar a las personas, pero que le cuesta un montón llegar. Si esta es la verdadera carta del hombre gris, Dios lo ampare, pobrecito, porque tiene un camino muy difícil por delante, de mucho sufrimiento, más por este Quirón en el medio cielo. Es como un negador del éxito tal cual, o sea, otras personas llegan más fácil a un lugar de éxito. Esta persona no, le cuesta un Perú, porque no tiene los medios, no tiene apoyo emocional, se siente solo, probablemente tiene una familia rota, una familia que si bien debe ser muy ruidosa, a ver, no, ¿para qué tienen? No, tiene el fondo y cielo
tiene a Saturno, tiene todo esto, tiene a Capricornio. Es una familia que hay temas económicos de por medio, pero que justamente por eso también se callan muchas emociones y la familia puede estar partida. Entonces, una de sus misiones es sanear su misión, su propósito más personal es el Quirón, este Quirón en Cáncer. O sea, algo del orden de lo familiar, algo del orden de sanar, más por Quirón, sanear lo emocional, sanar a su madre, a su familia. Que no debe ser fácil. Bueno, el último aspecto que vamos a ver es el del medio cielo, que es este lugar, el penúltimo, el lugar de éxito, es el llamado que nosotros sentimos, que en este caso es un llamado al sufrimiento, a comulgar con el sufrimiento para obtener de él el, el elixir de la sabiduría espiritual. O sea, es una persona que está llamada a evolucionar y a transformarse para lograr su éxito. No va a lograr el éxito así tal cual. No va a lograr el éxito por tan solo meterse en enfermería y curar a pacientes. Porque acaba de notar que incluso si se volviera enfermero, si se volcara a la medicina o alguna de estas carreras que tienen que ver con lo canceriano, con el cuidado, notaría que todas las enfermedades no se reparan sino desde el alma, no se reparan sino desde el corazón. Dura misión, la verdad, hemos agarrado. Y bueno, y el último tema, entender el propósito, ya entendiéndolo a un nivel más cósmico y planetario, sería el nodo norte. El nodo norte. El nodo norte se estudia junto con el nodo sur, que está en el lado opuesto, o sea, está en Leo, en casa 11, y el nodo norte está en Acuario, en casa 5. ¿Qué tiene que ver el nodo norte? El nodo norte es nuestro destino, es la puerta del destino, es hacia donde nosotros nos preparamos para nuestra auténtica evolución del alma. Podríamos considerarlo como un ascendente cósmico, como un ascendente realmente hacia que nos eleva hacia el cielo, nos eleva hacia Dios. Y su elevación realmente viene por Acuario en casa 5. Por suerte no hay planetas acá, así que no vamos a estar estudiando planetas. Pero el nodo norte en Acuario tiene que ver con una energía de periferia, tiene que ver con una energía de entender las diferencias, de encontrar la unidad en la diversidad, justamente porque tiene en la casa 5, como es un ascendente en Libra, tiene todas las casas al revés de cómo deberían ser. Entonces tiene un propósito acuariano, tiene un propósito de unir, de ser puente, de armar comunidad, de un destino de armar comunidad, de armar grupos, de encontrar para qué es bueno cada uno. Pero en la casa 5 el corazón. La casa 5 tiene que ver con el corazón, con la creación. Entonces esta persona viene justamente a crear desde lo acuariano, a crear redes, a crear grupos. Y esta tarea no es sencilla porque el nodo norte es desafiantísimo, es muy desafiante. No es algo que nos sucede fácil o nos sucede simplemente así como, bueno, ya está, me lo decís y ya puedo. Es algo que es un lugar donde a uno le cuesta, naturalmente porque implica caos, o sea, es una lucha también encamisada con la existencia. Y hay un destino muy existencial donde él tiene que lograr ocupar un lugar de centro en la periferia, porque centro, porque es la casa 5 viene a autoconocerse, más allá de lo que ya conocía de sí mismo, porque viene del nodo sur. Uno tiene que entender también el nodo sur. El nodo sur es no está acá, pero tendría, si lo puedo poner, si lo puedo poner, a ver. Eh, no, South Node, ¿dónde está Blue Node?
Mm, ¿Dónde está? Perdón, disculpe. Bueno, no la encuentro ahora. No la encuentro ahora, pero bueno. Básicamente he puesto grado 25 de Leo en la casa 11. O sea, el nodo norte se opone al nodo sur. Porque el nodo sur tiene que ver con el pasado, con lo que yo arrastro de otras vidas y lo que tiene también que ver con los dones, lo que yo ya tengo amasado, adquirido, trabajado. Que tenga Leo en la casa 11 tiene que ver con una cuestión de brillo en grupos, brillo en sociedad, con que ya él ya se conocía, seguramente tiene un pasado ligado a cierto liderazgo o cierto liderazgo en grupos o con amigos, pero igual aún así, aunque tenga cierto liderazgo con el grupo, esta persona viene a autoconocerse por fuera de sí mismo. Viene como a descubrir qué más puede ser, qué más hay allá de su ego. Tiene que desarraigarse del ego y de lo que conocía y de lo que estipulaba de sí mismo, del universo que creyó ser, para lograr entender o lograr comprender qué más puede ser además de esto. Y como está el nodo norte en Acuario y lo conecta con una energía extraterrestre, lo conecta con lo que no está descubierto, lo que está más allá de la ciencia, esta persona seguramente va a vivir un despertar espiritual en algún momento que le va a hacer un cimbronazo en su identidad y en todo lo que creía que conocía de sí mismo para reconocerse nuevamente como algo totalmente distinto a lo que era. El nodo norte en Acuario, en casa 5, que es la casa de Leo, y el nodo sur en Leo, en la casa 11, que es la casa de Acuario, habla de una sinergia, de venir de un lugar de autoconocimiento a través del grupo y de desarraigarse ciertas cosas del grupo y de desarraigarse de esos lugares de popularidad, desarraigarse de, por ejemplo, ser viral en TikTok por lo que TikTok te da de lugar de brillo. No sé, suponete que antes él podía fácilmente ser viral porque tenía cierto carisma en lo grupal o en las redes para hacer TikTok de burla o de chiste o de humor, pero él viene como realmente a despertar a la humanidad, viene a ser ese despertador, tiene un lugar, acá tiene que recuperar o ganar un lugar, un trono de despertador de la humanidad, o sea, no de lo que ya te habían dado, no de lo popular, no es de la tendencia, de lo que siguen, porque con el Nodo Sur una persona que creaba mucho la tendencia, él mismo lideraba las tendencias, pero estas tendencias no son las adecuadas o las óptimas ahora para su nueva evolución. Él tiene que crear una nueva tendencia. Una tendencia que sí es dificultosa porque no se reconoce, no hay antecedentes, no es lo que estaba estipulado, que él mismo estipulaba. Entonces, él tiene que todo el tiempo desarraigarse de esa preconstrucción o ese preconocimiento de sí mismo dentro de lo grupal, tiene que desarraigarse de algo grupal para encontrarse realmente en un centro que es periferia. Se nota como estoy hablando de términos que son muy de Leo y de Acuario o de casa 5, casa 11, pero que son sincrónicos, que tiene que ver con dejar atrás una vieja forma de ser a través del grupo para reconocer una nueva forma de ser puente, y ahí es donde viene su verdadero y auténtico brillo. Su verdadero y auténtico brillo, casa 5, viene por lo que le puede ofrecer y el valor que puede aportar a la comunidad, por lo que puede revelar del otro, cuando se reconoce en su auténtico ser, que no es el que busca el aplauso como un nodo sur en Leo. No es el que busca el brillo externo, sino el que busca un brillo interno, que no es por seguir la tendencia, lo que está estipulado o lo que te ofrecen las redes sociales o lo que te ofrece cierto sistema
de redes, cierto sistema de las comunidades, sino que él tiene que crear algo nuevo, algo que seguramente no tiene antecedentes y es difícil de lograr capturar la atención de esas personas nuevamente, porque en esto se va a desreconocer de ese brillo que lograba fácilmente. Una persona que seguro se llevaba muchos aplausos antes por hacer algo que era más módico y que creaba tendencia, pero no era una tendencia que realmente cambiara nada, sino que ahora tiene que reconocerse en un nuevo cambio, en una nueva tendencia. Hola, acá saludo a Instagram. ¿Cómo andan? Estoy haciendo un video para YouTube. Ya estamos terminando. Bueno, el nodo norte es esta flecha que nosotros tenemos que seguir para nuestra auténtica evolución del alma, para encontrarnos con Dios. Entonces, bueno, yo no es la idea meterme tanto con una carta, sino darles un avisoramiento profundo, general, pero también profundo, de cómo se tiene que estudiar el propósito en la carta. Y les ofrezco esta opción, esta carta, solamente para que ustedes vayan a ver sus propias cartas y puedan empezar a preguntarse o a ver qué tienen sus cartas para decir de su propósito. Hemos cubierto el Sol, con los planetas, el ascendente, el Saturno, el medio cielo y el nodo norte. Y todo eso tenés que hacer luego una síntesis para entender a qué viniste al mundo, qué es tu existencia y por qué cada uno de estos planetas son los que más representan ese propósito. Uno puede estudiar toda la carta, es más fácil estudiar toda la carta, pero si vos querés hacer un estudio del propósito, vos tenés que ir por esto. Así que, bueno, chicos, les dejo esto como para que, si les sirve, como pantallazo, como puntapié para conocerse a través de la astrología. Eh, y nada, cualquier cosa, me dejan un comentario, un like, se agradece, no es necesario si no auténticamente lo sentiste, pero si te ayudo, espero que te sirva. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Adiós, nos vemos en la próxima transmisión. Para que acá les voy a decir adiós. Les mando un beso enorme. Chao, nos vemos.